¿Qué tal? Saludos a todos y todas. Les damos la bienvenida al podcast favorito de todos, el Sermón del Podcast. Empezamos. Te damos la bienvenida a El Sermón del Podcast, donde todos tienen un lugar. Así que toma un lugar con nosotros. Mientras conversamos sobre lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo nos invita a participar en su obra. Comenzamos. No sé si es el podcast favorito de todos y todas, pero seguro estoy que va a ser uno de los podcasts que más les va a llenar de alegría en este día y en cualquier día que lo puedan escuchar, así como nosotros somos felices al compartir ese tiempo y sentarnos y platicar. Y en esta tarde queremos platicar un poco sobre la promesa del Espíritu Santo, algunos temas por ahí que nos han estado surgiendo en nuestras pláticas cotidianas. Y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 14. Voy a leer algunos versos y después de ello vamos a ver algunos comentarios, ya saben, muy atinados y acertados por cada uno de nosotros. Ustedes pueden sumar a través de sus comentarios o lo que tengan que compartir. Recuerden, en este podcast queremos aprender de todos y de todo. Dice la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque estará con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. esta es como la promesa, ¿no? El anticipo del Pentecostés. Es raro que el Pentecostés como tal lo leemos en el libro de Hechos, que lo escribió Lucas, pero casi siempre donde enfatizamos la promesa pues es precisamente aquí en esta parte del Evangelio de Juan, que tal vez después hablaremos, ¿no? Sobre cómo Juan tiene su propio pequeño Pentecostés, su mini Pentecostés, pero creo que aquí es muy fácil identificar en un sentido cuáles son las funciones del Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo hace. Y obviamente no debemos ver esto como algo limitado, ¿verdad? Sino que es algo que el Espíritu Santo hace, entre otras cosas que el Espíritu Santo hace. Pero me parece interesante cómo Jesús da esta promesa justo antes de morir. Es precisamente un consuelo que le quiere dar a sus discípulos, de que partiendo Jesús ellos no estarán solos, sino que de alguna manera la presencia de Jesús seguirá con ellos, o el Espíritu de Dios, o algo así, ¿no? Pero bueno, eso sería como lo que yo rescataría, ¿no? Que es la promesa justo antes de partir, justo antes de morir. En Lucas, Jesús da la promesa después de haber resucitado, pero aquí es antes de morir. Creo que eso es significativo. No sé por qué, pero creo que es significativo de alguna manera. Jesús toma este tiempo, bueno, yo encuentro eso en este pasaje, como toma este tiempo para no solo, aunque les está dando una serie de instrucciones y como explicando lo último, lo que quiere que conserven muy, muy preciso sus discípulos, que al final todo se les va a olvidar, ¿no? Y él va a tener que recapilar muchas cosas, pero toma este tiempo y me gusta mucho cuando les dice no los dejaré huérfanos. O sea, entiende esa parte de que va a venir una prueba, que va a ser un momento difícil,
pero más allá de las promesas, de todo el aspecto o toda la expectativa que ellos pudieran tener acerca del Mesías y de cómo iban a resultar las cosas, Jesús atiende esta parte otra vez de tener paciencia y acercarse a esa vulnerabilidad que ellos pudieran estar mostrando, ¿no? Y sabemos que el Espíritu Santo pues hace mucho más cosas, ¿no? Pero acá la traducción, la que conocemos en su mayoría, es consolador, y le damos ese enfoque de que el Espíritu Santo está ahí presente y nos resguarda, ¿no? Es como ese primer contacto, así lo percibo, después de esa separación tan brusca que pueden tener los discípulos con su maestro, el tener este acompañamiento y saber que la misión continúa, que de hecho la misión está ahí presente, continúa, pero ellos no quedan al descubierto, ¿no? Solitarios. ¿Cómo podríamos empezar a visualizar las palabras de Jesús anticipando la función del consolador, ¿no? Jesús ya ha ido hablando con sus discípulos que lo que va a pasar, lo que van a sufrir, cómo se van a dispersar, lo que él va a sufrir, pero cómo va anticipando también la parte de decir, no están solos, ¿no? O sea, no están solos en este momento porque está la encarnación de Dios en Jesús, que es el Dios hombre y está ahí. Entonces, cuando hace esta oración y cuando hace esta charla con ellos o toma esta charla con ellos, la Trinidad que se hace presente en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo, que es la muestra del Dios que estará con ellos, que caminará con ellos, que no estarán solos y que tendrán ese poder. A mí me lleva mucho a pensar, o me ha estado dando muchas vueltas, el hecho de que también, así como los discípulos, olvidamos como iglesia que no estamos solos y creemos que cumplir la misión y caminar en este mundo y en este peregrinar, a veces creemos que lo tenemos que hacer o lo hacemos solos o cumplimos la misión solos porque creemos que debemos probar nuestra valía y regresamos o pensamos en lo nuestro, que creo que fue lo que le pasó a los discípulos, ¿no? Cuando se va el maestro, ¿de qué manera probaban o mostraban que eran seguidores si ya no estaban con el maestro presente? Y creo que a veces nos pasa a menudo el hecho de hacer la misión de Dios que ha dado a la iglesia desde ahí, desde un caminar solo. Veíamos en el podcast pasado cómo los dos discípulos, los dos seguidores de Jesús, caminaban a Emaús, caminaban solos, regresaban a su pueblo, a su ciudad, o la razón por la que fueran, se habían separado del grupo, y pensaban en eso, ¿no? En el hecho de las expectativas que habían generado y que ahora estaban solos. Pero creo que tenemos que recordar en todo tiempo que la misión no es nuestra, que la iglesia no es nuestra, que no caminamos solos y que tenemos que reconocer al Espíritu que camina con nosotros y que nos fortalece y que nos consuela y que nos acompaña en todo momento. Y creo que esa era una de las cosas fundamentales de este diálogo de Jesús con sus discípulos, recordarles eso y que ellos lo tuvieran presente, ¿no? Porque el momento que se venía era un momento muy crucial para sus vidas, un momento muy difícil, pero ellos tenían que recordar que no estaban solos, ¿no? Y creo que esa parte también nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, tendríamos que recordar en todo momento que no estamos solos y que el Espíritu sigue haciendo su función y su labor en nuestras vidas. A mí me hace mucho eco las palabras de Jesús desde ahí, ¿no? Porque luchamos mucho en la iglesia con el reconocer al Espíritu Santo y batallamos mucho cuando hacemos la pregunta, ¿ustedes son llenos del Espíritu Santo? ¿Tienen al Espíritu Santo? Y si no hablamos desde una, ¿cómo podría ser cuando creemos que no somos perfectos y entonces como no somos perfectos, no tenemos al Espíritu Santo y dudamos de la función del Espíritu Santo? Pero
el Espíritu Santo tiene muchas funciones y entre ellas, obviamente, convencernos de que estamos mal. Si estamos pensando hoy que estamos mal, pues es que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, ¿no? El día que nosotros digamos, ya estamos en un estado iluminado, súper elevado, en las nubes, cercano a Dios y no necesitamos del Espíritu Santo, entonces en ese momento el Espíritu Santo no está con nosotros y necesitamos del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo por ahí algo. Mencionábamos también en la sesión anterior, ahorita que decías esto de lo que estábamos haciendo y lo encuentro aquí también, mencionábamos que a veces queremos estar seguros de cuál es la voluntad de Dios para empezar a actuar. Y decía por ahí el pastor Lemuel, muchas veces necesitamos dar los primeros pasos y entonces el Señor nos encuentra y confirma, ¿no? O nos guía para rectificar el camino que estamos avanzando. Y aquí en lo que les está diciendo Jesús, ahí en el verso 21, cuando les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. No es que esté condicionado, creo que ese acompañamiento, pero lo vamos a encontrar ahí cuando estemos haciendo su voluntad, cuando estemos buscando cumplir la parte que nos corresponde en su obra, en la misión que nos ha encomendado. Entonces, a veces estamos en ese, a mí me pasa mucho, en ese congelamiento de decir, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Será correcto? ¿Será que es por acá? Y es como la espera de esa señal divina, de que se abre el cielo y caiga la luz y sea así como muy evidente que sí es por ahí. Y muchas veces necesitamos empezar a avanzar porque hay cosas que ya sabemos que tenemos que hacer y que es obediencia, o sea, que no es tanto si me agrada o no, que responde más bien a la obediencia. Si ya reconocí un llamado, entonces tengo que empezar a obedecer y ahí en guardar esos mandamientos, en ser obediente, es que podemos encontrar ese acompañamiento y experimentarlo, ¿no? No que Él deje de estar porque no lo estamos sintiendo, sino experimentarlo porque ya estamos caminando y cumpliendo o tratando de cumplir el propósito al que hemos sido llamados. Yo quisiera rescatar algunas cosas que ustedes han mencionado, como las características, ¿no? De cómo sabemos que el Espíritu Santo está actuando en nosotros. El recordar, ¿no? Que es algo que hablábamos también la otra vez, la importancia de recordar, dice Jesús, todo lo que les había enseñado. Yo pienso que a veces es como cuando aprendes a andar en bicicleta, ¿no? Que ahí sabes y de repente dejas de andar en bicicleta y crees que se te olvidó, ¿no? Pero necesitas que alguien te vuelva a subir a la bici y avances. Y hablábamos que recordar no solamente es como revisar tus apuntes, ¿no? De lo que habías aprendido, sino es volver a vivirlo y ahora también ponerlo en práctica. Volveré a eso, pero también hablaba Willy de la convicción de que estamos en pecado, que a veces es muy fácil, como en la experiencia personal, decir, es que estoy en pecado, el Espíritu Santo ya no está conmigo, ¿no? Como estoy en pecado, el Espíritu Santo ya me abandonó. Y más bien esa convicción de que estamos mal es la evidencia de que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿no? Si no hubiera esa convicción, ni siquiera nos preocuparíamos si estamos bien o si estamos mal. Creo que Juan Wesley se referiría a eso como la gracia previniente, ¿no? Que es esa primera obra, ese primer despertar de saber que estás mal, ya es evidencia de que Dios está actuando en tu vida, ¿no? En este caso, por medio del Espíritu Santo. Y lo que decía Febe en el amor que se traduce en obediencia. Si nosotros estamos obedeciendo a Dios en lo que, como ya lo decíamos, ¿no? Tal vez no estamos muy seguros de lo que nos está pidiendo, pero estamos en amor obedeciendo, es evidencia de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y a mí me gusta el término que usa Jesús para referirse al Espíritu Santo como consolador en Juan 14, porque dice que es el Paracletos, ¿no? Y de ahí viene la palabra bicicleta, el que anda, ¿no? en un doble ciclo, y el Paracletos es el que camina con nosotros. Y volvemos a lo de la última ocasión, ¿no? Que hay que andar, o sea, hay que caminar,
hay que emprender esa obediencia, hay que emprender ese reconocimiento en la vida diaria, esa convicción de nuestro pecado cada día, en cada momento, en un camino en el que vamos avanzando. Y en ese camino el Espíritu Santo nos está acompañando. Entonces, no estamos andando solos, la vida cristiana no es algo que cada quien tenga que vérsela, saber cómo lo resuelve, ¿no? Y en sus propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo va caminando a nuestro lado en cada momento, ¿no? Si estamos obedeciendo en amor a Dios o si estamos sufriendo por la culpa del pecado, en cualquier momento podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿no? Si en verdad hemos creído. Como cristianos es nuestra seguridad, ¿no? Y la promesa de Jesús que el Espíritu Santo está en el lugar de Jesús y podemos dar el primer paso y el segundo paso y el tercer paso sabiendo que Jesús que el Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros nos fuimos directamente a hablar acerca de la misión, ¿no? De la parte pastoral o ministerial que podamos estar desempeñando, así arrancamos, pero ahorita tú te vas a un aspecto, lo mencionaste, en nuestra vida cotidiana, y recordaba una conversación con Will hace ya algunos meses, que recuerdo que estábamos pasando por ahí, él en su contexto de trabajo, de familia, en sus propias actividades, y yo en esta búsqueda de si estoy obedeciendo la voluntad de Dios o obedeciendo otros intereses o otros fines, ¿no? Y él me decía, me compartía esa parte, el decir, necesitamos obedecer lo que ya sabemos, ¿no? Esos principios de vida cristiana que conocemos y que aplican a nuestra vida cotidiana. O sea, a veces queremos como que Dios se manifieste en las grandes cosas, ¿no? En el ministerio donde estoy sirviendo, donde me estoy esforzando, pero mi vida personal, o sea, mis relaciones interpersonales, mi día a día, como que queda como si fuera un segundo plano, ¿no? Como si eso ahí no estuviera, o no fuera tan importante, ¿no? Como no va a estar escrito ahí en el libro de los Hechos, no lo vamos a encontrar ahí. Y quizá es precisamente el escenario donde el Espíritu Santo está trabajando arduamente en nosotros, en traer esa convicción de recordarnos aquello de, pues esto ya lo sabes, o sea, ya sabes por dónde, qué tienes que hacer, qué tienes que corregir, y hay cosas que obviamente es por gracia, ¿verdad? Que podemos reconocer cómo Dios obra en nuestro carácter, en nuestras actitudes, pero también hay otra parte que nosotros decidimos, ¿no? Recibir esa gracia y decidimos empezar a actuar en esa consecuencia, y no es como cambiarle a la tele de canal, ¿no? Y ya, siguiente programación, listo, sino hacer pues ejercitar esa paciencia, desarrollar esas virtudes, esos dones que el Señor ha traído. Y recuerdo mucho, tengo muy presente esa conversación que Will me decía, yo ya sé que tengo que ser cuidadoso en estos aspectos, tengo que actuar de esta manera, o sea, eso no, Dios no va a bajar y lo va a resolver, eso ya me corresponde a mí hacerlo. Y creo que ahí o sea, somos conscientes de esa parte precisamente porque estamos siendo acompañados por el Espíritu Santo, y aunque no haya esa manifestación de 1000 convertidos delante de nosotros, debería igual causarnos asombro de decir, el Señor lo está haciendo en mí y puede hacer a través de mí algunas cosas más, ¿no? Con esa comunidad en la que yo me encuentro, ese círculo inmediato. Ahora, qué interesante es saber que cuando estamos viendo a los discípulos con Jesús, los discípulos vienen de un recorrido con el maestro, de un maestro empoderado, de un maestro sin temores, y que llega a hablar de que va a llegar una tercera persona a ser parte del grupo. Y los discípulos hablamos mucho del hecho de que en el camino, de lo que sucede mientras caminamos, mientras descubrimos la voluntad de Dios, pero qué interesante es ver que caminamos seguros por lugares cuando nos sentimos seguros de quién va con nosotros, ¿no? Va a haber un momento en el que los discípulos no van a tener a su maestro, y al lugar al que van a caminar es a un lugar en donde se encierran.
es un lugar en donde se retiran de los problemas por miedo a que los capturen, por miedo a que también les pase lo que a su maestro, y entonces van a los lugares seguros, y creo que por ahí también tendríamos que empezar a visualizarnos como seguidores de Cristo. ¿Qué tanto hemos tomado el camino solo a lo seguro y creemos que resguardándonos es donde vamos a permanecer o vamos a estar bien? Jesús había formado un grupo de personas inquietas, de un Pedro saltante, un Pedro luchón, un Pedro bravucón, que de repente se convierte en un Pedro agachón, ¿no? Que en el momento que tiene que sacar la garra se agacha. Y entonces va y se esconde y va y se refugia entre todos y por ahí mete la cabeza, ¿no? Entonces, creo que esta parte de caminar también deberá recordarnos a nosotros que no estamos solamente caminando a lugares seguros, ¿no? Jesús lo dijo también cuando oró con sus discípulos, no son de este mundo, guárdalos del mal, pero ellos estarán viviendo aquí. A veces hemos malentendido el hecho de caminar a lo seguro e ir a la iglesia y resguardarnos en la iglesia y estar en la iglesia porque creemos que es el lugar seguro y el mundo es el lugar de conflicto, pero hemos sido enviados al mundo y ahí está una parte del trabajo del Espíritu Santo que nos empodera, que nos acompaña, que nos consuela, que nos dirige, que nos guía, que nos fortalece, y entonces nosotros tendremos que aprender a salir de ese camino seguro en ocasiones para ir al camino que parece un camino peligroso, pero somos enviados a ese camino peligroso, ¿no? Creo que esta parte a mí me ha gustado mucho empezar a entender a esos discípulos empoderados que después de que regresan de haber salido y cumplido la misión y regresan y dicen, wow, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre aquello, en tu nombre sacamos demonios, curamos y se ha convertido la gente. Y después ver a esos discípulos resguardados en las cuatro paredes del lugar en donde estaban unidos. ¿Qué cambio, ¿no? Qué cambio tan drástico por el temor o por la razón que sea. Y entonces reconocer al Espíritu Santo, que en primer lugar les consuela, pero que también les empodera para ir al mundo peligroso. Y creo que hoy más que nunca, como iglesia, como cristianos, debemos reconocer que hemos caminado tal vez o buscado caminar por los caminos seguros, por lo que es seguro, por donde no hay como... ¿Mande? O cómodo. O cómodo. Y esa es una de las cosas que tendríamos que analizar, así como los discípulos tuvieron que analizar después de estarse escondidos, y vamos a hablar en un ratito más de eso, ¿no? Ustedes, pero después de caminar hacia lo seguro, cuando el Espíritu Santo llega a ellos, salen. Hay una manifestación de poder en ellos, ya no hay miedos, ya no hay temores, ya no está ese dolor, tanto así que incluso cuando su maestro se va y ellos ven cómo se aleja poco a poco en las nubes, dice que regresan gozosos. Qué interesante, y cómo es el cambio, ¿no? O sea, nosotros conocemos obviamente la historia, la historia pasada y el futuro de ellos en ese momento, pero cómo cambia después de que Jesús da esas pautas, después de que ratifica lo que les ha dicho, y entonces cuando Él se va, ya no se quedan tristes, ya no se quedan pensativos y no están como de, ¿ahora a quién seguimos? El Espíritu Santo está guiándolos, ¿no? Entonces, creo que a veces como iglesia y como personas tendríamos que aprender a reconocer desde ahí, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo sigue haciendo su labor, nos sigue consolando. Si hay algo que nosotros creemos a veces que estamos haciendo mal, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. No es como que hoy pecaste y se fue el Espíritu Santo, mañana hiciste algo bien y el Espíritu Santo regresa, porque entonces nuestras acciones son merecedoras de la presencia del Espíritu Santo y se trata nuevamente de nosotros y no de lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros.
obvio, también en la palabra de Dios encontramos no contristéis al Espíritu Santo, pero fíjense que yo he tenido mucho ese pleito en mi cabeza de darle las emociones al Espíritu Santo, a Dios y a Jesús, las emociones de la misma manera en la que nosotros las presentamos o las vivimos, ¿no? Pero creo que ellos son más capaces que nosotros en la expresión de sus emociones y en la tolerancia de sus frustraciones, ¿no? Porque a veces decimos, lo contristamos. Y fíjense, ¿qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Una de las cosas que a veces decimos, lo contrista, es cuando tú no vas el domingo a la iglesia. Que vayas al cine. Por ejemplo, tuviste una reunión familiar y decidiste o preferiste ir a la reunión familiar antes que ir a la iglesia. Acabas de contristar al Espíritu Santo. Solo porque tal vez el pastor vio que no llegaste y no llegaron 10 amigos tuyos el domingo y se sintió triste el pastor y dice, eso no está bien porque no están. Entonces, creemos que desde ahí va el entristecimiento del Espíritu Santo, ¿no? Y creo que va más allá. Yo pensaba en lo que decías de que tenemos que ir a lugares inseguros, ¿no? Creo que podemos ir dando pasos seguros, aunque vayamos a lugares inseguros, ¿no? El cuarto domingo después de Pascua, o el cuarto domingo de Pascua es el domingo del Buen Pastor. Y pensaba en el Salmo 23 precisamente, ¿no? Donde dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, podemos tener la seguridad de que ahí vamos, ¿no? Haciendo otra vez la referencia a la bicicleta, ¿no? Como si el Espíritu Santo fuera una bici 4x4, ¿no? De montaña, que nos ayuda a pasar en esos lugares inseguros. Y obviamente el contexto del Salmo, pues es de una oveja que tiene que ir, ¿no? Por atravesar esos lugares. Pero creo que igual aplica, ¿no? A veces tenemos que ir a los lugares inseguros. El otro podcast hablábamos de Caro, ¿no? Que se fue ahí a meter la paz entre los vecinos. Y eso es un lugar inseguro, ¿no? Y de todas maneras ahí el Espíritu va con nosotros. Y yo creo, y hablando otra vez de ese asunto de hacer la paz con la gente, precisamente en Juan 20, que es cuando Jesús les da el Espíritu Santo a los discípulos, y en Juan 21, Juan 20, cuando se les aparece a los discípulos que están encerrados, ¿no? Están recluidos en su lugar seguro por temor a los judíos, y entonces Jesús se les aparece, y en el versículo 22 dice, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y lo que dice enseguida en el 23, a quien ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Y creo que a veces hablar del perdón es un tema inseguro, ¿no? Porque, claro, cuando yo hice algo, espero que me perdonen, pero cuando a mí me la hicieron, ya no es tan fácil perdonar, y ponemos trabas, y usamos frases para excusarnos por no perdonar sinceramente, ¿no? O peor aún, cuando nos toca ser intercesores, ¿no? Cuando tenemos que meternos ahí entre las personas que están en conflicto y establecer la paz y la reconciliación. Creo que una parte que a veces, por enfocarnos en el hablar en lenguas, nos olvidamos de la misión del Espíritu Santo, es en la reconciliación y en el perdón de los pecados. Qué importancia, ¿no? Que Jesús le diga a sus discípulos que tienen el Espíritu Santo para perdonar a la gente, ¿no? Para interceder por ellos, para reconciliar a la gente con Dios y perdonar sus pecados. Y como protestantes nos olvidamos de eso, ¿no? O sea, porque luego decimos, no, los católicos son los que se confiesan y eso. Pero aquí está muy claro, ¿no? O sea, en el Evangelio de Juan es muy claro que a nosotros nos corresponde también ese ministerio de la reconciliación. Y partiendo desde ahí, o teniendo en cuenta ese ministerio de la reconciliación, ¿qué tan importante es que puedes perdonar si tienes al Espíritu Santo? ¿No? O sea, no podríamos perdonar, no podríamos amar
si la función del Espíritu Santo no estuviera siendo cumplida en nuestras vidas. Entonces, qué interesante es para nosotros en este tiempo, cuando tenemos un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de, no sé, de crueldad en muchas áreas, y que lo que necesitamos es ir a nuestro yo interno, a nuestro yo pequeño, y sanarlo y curarlo, cuando lo que tenemos que ir es a la presencia del Espíritu Santo, ¿no? O sea, sí, yo no demerito todo lo que se tenga que hacer para curar y sanar, y obviamente avanzar en nuestro proceso de sanidad. Pero es que el principio ahí está. O sea, el principio ahí está y lo tenemos. Yo a mí me da mucho temor, y lo mencionabas tú, Lemuel, ahorita, es que creamos que solo vamos a tener el Espíritu Santo cuando cosas extraordinarias sucedan, y no lo vamos a lograr ver mientras nosotros no veamos la simpleza, desde la simpleza. En la semana estaba platicando con algunas personas y platiqué con los de JNA, y recordamos un poco el pasaje del Antiguo Testamento, cuando Abraham saca del campamento a Agar y a Ismael. Cuando está allá, pues Agar se separa a Ismael, no lo quiere ver morir, y dice que Dios escucha el llanto del muchacho, y entonces se presenta un ángel con Agar y le dice, ve y abrázalo, y de repente Agar le abren los ojos y logra ver un pozo de agua que hay ahí, ¿no? En la simpleza, Agar no quería ver que su hijo muriera, quería tal vez percibir como un ángel que viniera y la alimentara y le cubriera del sol y pusiera una sombra a su alrededor, y de repente golpeara un árbol y surgiera el agua y se formara ahí un oasis de la nada. Pero en la simpleza que se logra ver que ahí existía un pozo, y entonces ese pozo subsiste, les ayuda para que ellos sigan vivos por más tiempo. Y creo que así actúa a veces el Espíritu Santo, en esa simpleza, decir, tú estás viendo solo los problemas, tú estás viendo solo tu pecado, tú estás viendo solo tu maldad, solo tu rencor, pero mira, yo te voy a ayudar a que veas en dónde está el agua de vida eterna, ¿no? Y el agua está ahí, el pozo está ahí, pero tal vez nosotros no lo vemos porque seguimos embelesados o seguimos como insistentes en que si quiero sentir al Espíritu Santo tiene que ser a través de una experiencia paranormal, que yo levante mi mano, la estire y de repente 5 muchachos se caen, o de repente yo alzo la mano y se abre el mar rojo. ¿Sí me explico? O sea, y a veces no vemos esas partes que son tan simples, y no por decir que el Espíritu Santo es simple, ¿no? Pero la forma en que el Espíritu Santo va trabajando con nosotros y se va expresando a nuestras vidas puede ser a través de esas simplezas, y nosotros seguimos diciendo o seguimos pensando, necesitamos ser una iglesia con un buen ministerio musical, con un buen tiempo de predicación, con una buena luminaria, con un buen sonido, y entonces sí, cuando salimos, la presencia del Espíritu Santo se manifestó. Pero la promesa de Jesús es, donde estén 2 o 3, en ese sentir, en esa búsqueda, en esa convicción, en esa coinonía, en esa relación, ahí estoy yo. Y esa simpleza que hemos dejado de lado porque queremos lo extraordinario, alguien que pueda hablar en lenguas, alguien que se levante y la gente preste toda la atención, no sé, o sea, entonces tendríamos que ir también reconocer desde esos principios. Interrúmpanme, díganme, ya, me toca. Ya, lo siento que los está durmiendo el calorcito, ¿eh? Yo pensaba en lo que mencionó Lemuel ahí, ¿no? La necesidad de experimentar la paz que solamente el Espíritu Santo puede traernos. Y entonces, porque a veces decían en lo que vienen comentando, ¿no? Somos empoderados por el Espíritu Santo, y a veces no sé si generamos esas expectativas, así como el pueblo de Israel traía sus expectativas de cómo iba a ser su reinado y cómo iban a ser restablecidos como el pueblo de Dios. De pronto creo que generamos esa expectativa
en cómo experimentamos al Espíritu Santo y queremos ver esa parte de sentir ese poder manifestándose y decimos, pero para gloria de Dios, ¿no? Para convertir a muchos, pero ahí va un poquito, no sé si, cuál sería a lo mejor la expresión, pero un poco disfrazado la parte, pero que se diga mi nombre, ¿no? O sea, que yo lo estoy haciendo, como el Espíritu Santo está actuando en mí, y entonces está esa vanagloria, ahí ese orgullo, ¿no? Incluso que decimos, pero está medido, ¿no? O es para glorificar a Dios, pero está ahí presente. Y lo primero que Jesús hace con estos hombres, con sus discípulos que han estado caminando y que han sido testigos de lo que Él ha hecho, de la forma en que Él ha obrado, y no solamente esos milagros, ¿no? de sanidad que estuvieron ahí presentes, sino la forma en que Él encara la contracultura a la que lo está presionando, ¿no? A decir, tú eres un maestro y este es tu cajoncito, ¿no? Aquí está tu molde y aquí debes de caber. Y cómo Jesús lo va a ir rompiendo con acciones de pronto muy fuertes, como cuando tira las mesas de cambio y limpia, ¿no? La casa de oración, pero también en acciones muy concretas, ¿no? Ese encuentro con la mujer samaritana, ese encuentro con Nicodemo, cuando nadie los está viendo, o sea, cuando él va a lo cotidiano de las personas y dice, tengo tiempo para escuchar tus dudas, tengo tiempo para reconocer en dónde estás y juntos caminamos desde ahí. Y puede ser en experimentar esa paz que de pronto nos pueden decir, pero ¿cuál paz, no? Si estás en medio de esto, si todavía no sabes a dónde vas, si no estás seguro de la voluntad de Dios, pero tú sabes lo que estás experimentando porque estás en esa comunión. Y retomando un poquito lo que comentaba Lemuel acerca de confesarnos, de confesar nuestros pecados. Ayer en un devocional que teníamos en un grupo de mujeres, hablábamos un poquito, se hacía mención de cómo Juan Wesley, en su manera de trabajar, él implementó esta parte de este trabajo en grupos pequeños, pero esta parte de la rendición de cuentas no era un tema opcional, sino era fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los discípulos. Y en el grupo mencionábamos, se dijeron muchas cosas, pero la dificultad de decir cómo puedo mostrarme vulnerable ante otros, y ahí están nuestros temores, ¿no? A ser traicionado, a que alguien haga mal uso de esa información, a cómo esa exposición pudiera no terminar bien. Y concluíamos un poquito en voltear la moneda, ¿no? Y decir, ¿qué hago yo cuando alguien viene y abre su corazón conmigo? Como cuando alguien me dice, necesito que ores por esto, ¿no? Y a lo mejor es un tema muy delicado, pero nosotros, pues bueno, ya me dijo que orara, ¿no? Entonces voy y lo hago en la oración de, no sé, en el tiempo de oración de la iglesia, y a alta voz digo esto y esto y doy todos los detalles que son innecesarios, ¿no? Que la gente no tendría por qué conocer. Pero, o sea, ¿qué hago yo cuando alguien viene y muestra esa vulnerabilidad? ¿Cómo recibo esa parte y qué tan dispuesto estoy entonces a hacer esa parte, ¿no? Porque obviamente en ese intercambio de rendición de cuentas, así como yo le voy a rendir cuentas a alguien, pues seguramente esa persona también va a venir y va a mostrar su vulnerabilidad. Y cómo podemos lograr este crecimiento, ¿no? Y solo es posible, pues, cuando esté el Espíritu Santo ahí en medio de nosotros y nos dé ese discernimiento, esa palabra correcta para corregir, ¿no? Cuando decimos, pues, ya te estás yendo por otro lado y necesitamos ponerte un alto, porque no es solamente te voy a escuchar y ven y descarga todo y te consiento, ¿no? Y te apapacho, sino también es parte de mi función el poder exhortarte, el poder corregirte, el poder hacerte ver, ser ese medio para decir no estás yendo por donde debe ser. Pero eso es posible
cuando el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento. Y a veces queremos empezar al revés, queremos empezar a hacer las cosas y después que el Espíritu Santo venga y arregle lo que, si me pasé, ¿no? Si fui muy fuerte, si le dije lo que no tenía que decir, si lo hice de una manera que no fue la correcta o no fue la más adecuada. ¿Qué les parece si vamos haciendo algunas conclusiones para ir cerrando este capítulo de hoy? Yo quiero nada más compartir un pensamiento que dijo Febe, ¿no? De cuando estaban hablando ustedes dos y no recuerdo exactamente qué fue lo que le dijiste, Willy, a Febe, pero lo que recuerdo es que en ese momento tú te convertiste en el paracleto, ¿no? En el acompañante de Febe, y creo que también ahí es donde podemos discernir la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Cuando formamos comunidades que se reconcilian, que se saben perdonar, que saben amarse, que saben instruirse, cuando ciertamente dejamos que el Espíritu Santo no solo actúe en mí, sino que actúe también a través de mí, ¿no? Cuando nos convertimos, como creo que ha sido una constante en nuestras conversaciones, en participantes con Dios, ¿no? Sí, Dios está actuando en mí, pero yo también estoy dejando o estoy participando con Dios para convertirme yo en el instrumento, como decía Francisco de Asís, ¿no? En el instrumento de la paz de Dios para los demás, y nosotros también podemos ser ese paracleto para los demás. Obviamente no hacemos todo lo que el Espíritu Santo hace, pero nos convertimos en los canales o en los conductos, ¿no? Para otras personas. Y a lo mejor no vamos a ver la nube de fuego y el resplandor descendiendo, pero vamos a escuchar a Willy diciendo algo, ¿no? Y ahí está el Espíritu Santo. Ahora, yo me gustaría ir cerrar mi tiempo en esta ocasión desde el hecho de no va a ser sencillo, porque obviamente estamos hablando de una lucha entre nuestra humanidad y la parte espiritual, ¿no? Y mientras no cedamos al espíritu y a la labor que él tiene, decía Febe hace un rato, hemos puesto a Jesús en una cajita y a veces hemos puesto también nuestra vida espiritual en esa cajita y nuestra relación con nuestra comunidad en esa cajita. Y me hacía mucho pensar cuando vamos a algún zoológico y vemos a todos los animales de la selva en ese ambiente controlado y que tal vez nosotros no podríamos como interactuar con ellos desde este control, desde esa cajita, ¿no? Y vemos que el león es un dormilón, ¿no? El orangután es un perezoso, el tigre, y vemos a todos como en esa pasividad. Pero cuando esos están en un ambiente, en su hábitat, entonces las cosas se transforman y los vemos en su realidad. Entonces, cuando vemos a Jesús, de ahí pensaba en esa parte de la cajita, cuando vemos a Jesús en esa cajita en la que nosotros queremos meterlo, porque lo podemos entender, porque probablemente podemos controlar, porque podemos reconocer sus acciones, pero cuando lo vemos en su hábitat, en todo su poderío, en todo su esplendor, entonces vemos realmente el poder que puede ejercer sobre nuestras vidas, y entonces probablemente podríamos entender nosotros cuál es la labor. Voy a eso por el hecho de que siempre nos vemos percibidos como las ovejas, y no quiero decir que no somos ovejas, sino desde el punto del soy oveja, tengo esa pasividad o debo tener esa pasividad y tengo que escuchar y tengo que ser tranquilo y entonces sentarme y escuchar el sermón porque me está hablando mi pastor. Pero el significado de la oveja no solo queda ahí. Nosotros no solamente es porque somos pasivos, pacientes, sino tenemos que ir también, decía, hay que disfrazarnos a veces de lobos para ir ¿no? Hay que reconocernos también como los leones, hay que reconocernos también como las panteras, hay que reconocernos como las personas que tienen el poder del Espíritu Santo para ir y tener la capacidad de caminar en medio de un mundo violento, de un mundo arriesgado, como bien decía Lemuel, con esos pasos seguros, esos pasos firmes, en un mundo o en un mundo que nos presenta muchos riesgos, ¿no?
Pues ustedes ya lo dijeron todo, pero yo quiero cerrar únicamente con una de las frases que Lemuel nos compartía. El Espíritu Santo nos es dado para reconciliarnos con Dios y también para ser mediadores de paz. Y creo que cuando prioricemos esa parte, esa tarea, nuestro camino en la misión que Dios nos ha encomendado va a fluir un poco mejor. Gracias por escucharnos. Bendiciones.